Vamos a ir esta mañana a Lucas capítulo 22, versículos 63 al 71. Como hemos leído al comienzo de nuestro culto, vamos a estar estudiando este texto que nos toca hoy. Ya estamos terminando el Evangelio de Lucas. Estamos disfrutando cada versículo que damos. Cada vez que tenemos que estudiar, cada inductivo que damos, estamos disfrutando y el Señor trae la aplicación a nuestra vida al estudiarlo, aplicarlo, interpretarlo bien. Vamos a leer y vamos a orar luego. Versículo 63 de Lucas 22, versión Las Américas, les voy a leer. Ustedes me sigan con la versión que tienen ahí. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él, Lucas 22, 63, y le golpeaban. Y vendándole los ojos le preguntaban diciendo: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También tenían muchas otras cosas contra él blasfemando. También decían muchas cosas contra él blasfemando. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante el concilio, ante su concilio, diciendo: si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si os lo digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él le respondió: vosotros decís que yo soy. Y ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Padre, gracias por este texto. Cada texto de Lucas, Señor, cada pasaje que vamos viendo, tú nos hablas. Oro y oramos por aquellos que no te conocen, que vayan entendiendo, tú les des luz para entender quién eres y ante quién caer de rodillas. Oramos para que tú también edifiques a tu iglesia conforme a tu propósito, hables a cada corazón. En tu nombre, amén, Señor. Estamos ahora desde la historia que vemos de Pedro, que niega al Señor, Lucas 22, del versículo 31 en adelante, muestra cuando Pedro iba a negar al Señor. Luego, versículo que leímos la semana pasada, versículo 54 al 62, Pedro niega al Señor en 3 veces, cada una de ellas más intensas, hasta que llega a maldecir al Señor. Ahora, habiendo sido capturado el Señor, Judas le entrega, es llevado a casa, al palacio del sumo sacerdote, y Jesús es condenado a muerte. Quiero leerles un pasaje bíblico que ustedes van a decir: pero pastor, ¿qué tiene que ver ese texto con lo que estamos viendo? Quiero leerles Deuteronomio 16-18 en adelante. Yo lo tengo ya impreso acá en el material. La ley, el Señor había escrito esto acerca de los jueces, de la jurisprudencia, del estado de justicia de Israel, de cómo juzgar y cómo hacer juicio en Israel. Dice lo siguiente: nombrarás para ti jueces, Deuteronomio 16-18. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, no tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor Dios te da. Dice: pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Bueno, quiero decirte que dentro de la hora más oscura de la humanidad, también está la hora más corrupta de la justicia humana,
en el mundo, en la historia, y en este caso de Israel. ¿Por qué? Dicen los historiadores y muestran que bajo lo que era la justicia judía, el pueblo judío en la época de Jesús estaba orgulloso de la jurisprudencia, la cual era el más cuidadosamente, tenían el objetivo bien claro y bien marcado. En muchos aspectos era superior incluso a nuestro sistema de justicia, puesto que Dios era un Dios de verdad y la veracidad era central en el sistema de justicia de Israel. Les leo un poquito de historia para entender cómo era la justicia en Israel, cómo se juzgaba todo acto criminal. El sistema judicial de Israel había llegado a ser bien establecido. Toda la población, con al menos 120 hombres que fueran cabeza de familia, tenía un tribunal conocido como Sanedrín. Y este concilio estaba conformado por distintas cantidades de hombres y tres calificaciones: los líderes, gente aristocrática, gente rica, gente bien, los líderes religiosos. Y la ley ordenaba 3 requisitos en un proceso criminal. Esto es interesante para lo que vamos a ver: un juicio público, un defensor para el acusado y una confirmación de la culpabilidad por 3 testigos. ¿Me siguen? Juicio público, un defensor y 3 testigos que sea la defensa del acusado. O 3 testigos también de lo que la persona había hecho. Deuteronomio también, capítulo 19, habla acerca de los testigos, cuando se traen testigos, cuando se trajeran testigos a los juicios, cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran aquellos días. Y los jueces inquirirán bien si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal del medio de ti. Era terminante. La justicia en Israel, el sistema judicial de Israel, lo implementó el Señor, no otro. Por eso era en Israel el ejemplo de justicia. Estaban orgullosos de su sistema de juzgar las cosas. Bueno, miren, para leer acerca de historia, de cómo juzgaban en la antigüedad, hay muchísimo. Pero el texto que hoy nos presenta Lucas, como los evangelios, Mateo 26, Marcos 14 y Juan 18, muestra la hora más oscura de la justicia humana, y en este caso de Israel. La hora más siniestra del sistema de justicia, la hora más siniestra de la religión. Se destaca lo ilegal, lo abusivo, lo corrupto, lo incrédulo y lo violento. O podemos decir lo violento, y la base de eso es la incredulidad. Así que es interesante ver, bueno, pero ¿cómo juzgaba Israel? Bueno, ellos tenían bien, buscaban hacer bien las cosas porque todo estaba basado en las Escrituras. Pero ahora estaban rechazando al Mesías. Hoy vamos a ver, hermanos, detalles del juicio al Señor, el juicio más oscuro, más corrupto que había tenido la humanidad. Vamos a ver los detalles de este juicio. Vamos a ver en primer lugar, no está en el texto porque uno tiene que valerse de los otros evangelios. Lucas hace un resumen de lo que fue el juicio, pero por ejemplo, cuando vimos en Lucas 22:54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, tenemos que entender que los juicios fueron en primer lugar ilegal, porque al primer sacerdote que fueron es a Anás. Les dije, ¿no? Las descripciones. Fueron corruptos, ilegales, violentos e incrédulos. Lo primero que empieza
el juicio al Señor es con ilegalidad. Dice, ¿qué significa ilegal? Les leo lo que, según el diccionario, lo que es ilegal. El concepto de ilegal se emplea para hacer referencia a lo que resulta contrario a lo establecido por la ley. Aquello que contradice o que no respeta lo fijado. ¿Qué era lo fijado? Bueno, lo que Dios había escrito. Cómo se efectuaba un juicio. Y la primera característica que nos muestra en los evangelios, no solamente en Lucas, es que el juicio del Señor fue ilegal. ¿Sabías esto? Ahora vas a ver el detalle. Por ejemplo, en su afán de matar al Señor, había algunos pasos que se debía seguir para ejecutar o para condenar a un reo, en primer lugar. Eso no está en el texto, les tengo que mostrar historia para que ustedes entiendan el contexto. Los procedimientos se llevaron a cabo en la casa del sumo sacerdote y no en el templo, porque debía ser público. Fíjense, versículo 54. Y prendiéndole, estamos retrocediendo un poquito, ¿no? Cuando lo arrestan al Señor, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Ahí no debía ir. En segundo lugar, Jesús, el Señor, fue juzgado sin una defensa. Y el Señor debía tener defensa, no había defensa. En tercer lugar, Jesús fue acusado por blasfemia sin blasfemar. Realmente, en el sentido técnico de la palabra, mediante la pronunciación y maldición del nombre divino, eso no fue así. En cuarto lugar, el veredicto llegó en el espacio de un día, por no decir casi una noche. En una noche, ahora vamos a ver un poco más, se efectuó, había 6 juicios pasó el Señor. Tenían que ser, lo voy a repetir porque puedo estar en el punto de más adelante, pero el Señor pasa por 6 juicios. Eran 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles ante Pilato y Herodes. En una noche hicieron todo, lo religioso. El veredicto llegó en el espacio de un día. En quinto lugar, Jesús fue juzgado en un día de fiesta, que no debían hacerse juicios. ¿Qué era? ¿Qué fiesta era? Pascua. En sexto lugar, el testimonio contradictorio anula las pruebas. Ese era un punto que el Señor había dicho en Deuteronomio. Y ustedes van a ver en Marcos que los testigos se contradicen entre sí. Es interesante ver estos detalles. Séptimo, el pronunciamiento de culpabilidad por parte del sumo sacerdote es contrario al orden normal en el cual se debe comenzar con los miembros de menor rango, y los que los condenaron fueron los sacerdotes. No hubo un análisis. Les voy a leer Juan 18, pueden anotarlo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 12 al 14, dice: entonces la cohorte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Ahí está lo que les decía. Lucas no lo dice, pero Juan sí. Al primero que llevan es ante Anás. ¿Qué les dije que era el primer punto? Ilegal. Ante el primero que está es ante Anás. Y ahora les digo quién era Anás. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Juan 18. Esos eran los puntos. Ante quien iban era ante Anás. Y no era el sacerdote ese año. Anás había sido sumo sacerdote entre el año 6 después de Cristo y el año 15 después de Cristo. Pero Pilato lo sacó. Eso está todo en historia. Pilato lo sacó. Pero Anás era famoso por su codicia y la riqueza que tenía. ¿Saben qué hacía Anás? Estaba encargado del cambio de la moneda judía. ¿Se acuerdan cuando venían al templo? Decían, no, la moneda del billete que traes no te sirve.
andá a la casa de cambio. Y estaban los arbolitos ahí. O estaban las casas ahí con las monedas, la tablita, las mesitas dando el cambio. Abusivo, le robaban. No solamente Anás agarraba de ahí, ese era Anás. Sino que también, cuando usted venía con un animalito, pues ya saben que en la Pascua venían, se sacrificaban cordero o paloma. Venía con su animal, el sacerdote decía, no sirve. Pero acá a la vuelta te puedes comprar uno. Te da el que sirve, el que puedes sacrificar. Le estoy explicando de forma más clara. ¿Quién estaba detrás del negocio de los animalitos que sí servían y la moneda que sí servía para ofrenda? Anás. Las personas llevaban al templo sus propios animales que resultaban rechazados por los sacerdotes, pero tomaban esos animales y después los vendían. ¿Alguna coincidencia con la actualidad? No. Anás y su cohorte tomaban su parte de los beneficios tanto de los campistas como de los vendedores de animales. Y hermanos, Anás odiaba al Señor porque 2 veces el Señor entró en el templo y ¿qué hizo el Señor? ¿Habrá visto alguna película? Echó a todos y dijo, no harás de la casa de mi padre negocio, cueva de ladrones. Imagínense eso como cayó. Todo ese odio fue acumulándose, le arruinó el negocio. Entonces, el interrogatorio que Anás hizo a Jesús, eso lo vemos en Juan 18, por eso le digo que aquí se complementan los evangelios, igual respetamos, ahora retomamos Lucas, pero tengo que darle la introducción. En Juan 18, Anás viola toda la jurisprudencia establecida, puesto que ya no era sumo sacerdote, no servía en ningún cargo oficial, no tenía autoridad legal. Sin embargo, el primer interrogatorio al Señor y la primera burla y los primeros golpes lo recibió por Anás. Juan 18, ahora sí, ¿quién lee? No sé. Bien. Juan 18, versículo 19 al 23. Entonces, lo leo acá, lo tengo. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos, de sus enseñanzas. 18:20. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales también a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Juan 18:22. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Por eso les digo, son 6 fases en estos juicios. Pasa 3 juicios religiosos con dirigentes judíos y 3 juicios civiles. Todos estos juicios, los 3 tribunales judíos, comenzaron poco después de la medianoche, y cuando Jesús fue llevado a Anás, y duraron hasta el amanecer, cuando Sanedrín lo condenó. Ellos necesitaban una prueba legal dicha, tomar algo del Señor legal, digamos así, para llevarlo al juicio civil ante los romanos. Ellos querían ir a los romanos con algo, pero era ilegal. Primero comenzaron con Anás, que no era sumo sacerdote, pero era el que le habían arruinado el negocio. En segundo lugar, no solamente fue ilegal, en todo el marco fue ilegal, pero lo que también sale es corrupción del sistema religioso y político de Israel. Se habla tanto de corrupción ahora, ¿no? Acá en nuestro país, en todos lados. ¿Qué significa corrupción? Les leo definiciones no bíblicas,
¿Pero qué significa la corrupción política? Dice, se refiere a los actos, eso es una definición, usted googlea ahí y dice, ¿qué significa, qué es corrupción? Su hijo le dice, papá, ¿qué es corrupción? Bueno, es esto. Se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y o de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. ¿Dónde fue el Señor? ¿Dónde fue juzgado? En la casa. A eso se refiere. ¿Por quién fue juzgado? Porque no debía ser juzgado. Y en forma privada y secreta. ¿Por qué secreta? ¿Cómo entregaron al Señor? Díganme. Públicamente. ¿Cómo lo entregaron? Al que yo besare. Y ellos temían al pueblo, así que lo hicieron todo secretamente. A eso se refiere la corrupción. Le vuelvo a leer. Entonces, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada, esto es secular, ¿eh? El término opuesto a corrupción política es transparencia. Todo lo contrario de lo que hicieron con el Señor. Mientras Anás estaba interrogando al Señor, Caifás ya estaba preparando más gente para seguir con el Señor. Todo eso estaba preparado. El que lo muestra es Marcos, si quieren notar, Marcos 14. Marcos 14, 53. Acá, usted dice, pero pastor, ¿por qué habla de ilegal? Porque fue ilegal. ¿Por qué corrupto? Porque fue secreto, fue acomodado, fue para acomodar los intereses de algunos, no del pueblo judío, de Anás. Y acá Marcos muestra la corrupción con que se juzgó al Señor. Marcos 14, 53. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales. Recuerden que Juan sí pone a Anás primero. Juan te muestra que Anás se entrega a Caifás. Y acá estamos con Caifás. Bueno, Juan 14, 54 muestra que ahí ya Pedro, acá es donde Pedro le sigue de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego. Juan 14, 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, lo que le decía, pero no la hallaban. Ellos necesitaban algo del Señor, que diga algo. No tenían de celular para grabarlo, no importa. Ellos necesitaban algo para ir a los romanos y decir, este hombre dijo que va a destruir. Lo van a ver el domingo que viene. Marcos, por favor, 14, 56 al 64. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestido, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Vieron cómo se complementan los evangelios? Marcos dice algo que no estaba en Lucas. Agrega, eso enriquece el texto. Marcos te está diciendo que no solamente fue ilegal, sino que fue corrupto. Pusieron testigos falsos.
Vieron que leyó Juan recién, el hermano Juan leyó. Muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Versículo 57, y algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo, le oímos decir, él va a destruir este templo hecho por manos y en 3 días lo edificaré, otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Encima eran torpes para mentir. Permítanme volver a Deuteronomio, lo que decía el Señor, de un sistema de justicia correcto, justo, ideado por Dios, planeado por Dios. Cuando se levantara testigo falso contra alguno, les dije que era ilegal el primero, ¿no? El segundo, corrupto. Los juicios mostraron que eran ilegales y eran corruptos. Cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Estoy leyendo Deuteronomio 19, 16 al 19. Los jueces tenían que ver bien. Y si aquel testigo resultare falso, ¿era falso o no era falso? ¿Sí o no? Y se contradecían entre ellos. Y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y como añadidura al sistema corrupto de Israel, de enfrentar así el juicio con el Señor, es que en todo el Sanedrín no se halló personas para defender al acusado. No hubo defensa. Ilegal y corrupto. Juan 18:20 continúa el Evangelio de Juan. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Y acá el Señor alega una defensa en Juan 18:21. Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. ¿Dónde estaban? ¿Había alguien? ¿Había alguna defensa? ¿Había alguien donde los jueces podían decir, bueno, usted dígame, no, porque era ilegal, porque era corrupto, porque se habían encargado de hacerlo todo secretamente y que el pueblo no supiera nada? Marcos 26:59 dice, los principales sacerdotes y todo el concilio procura, ¿cómo van a buscar defensa? Miren lo que querían hacer. Mateo, anoten, Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. ¿Cuál era el objetivo de los jueces aquí? Darle muerte. Y la meta para llegar a eso, ¿cuál era? Buscar falsos testigos. Obtener falso testimonio contra Jesús. Mateo 26:59. Así que, ilegales. En este marco y en este contexto es donde nos ubica Lucas. Ahora, en el texto que hoy nos toca, ante Caifás. El texto de hoy, estamos acá ahora, con los testigos falsos que han pasado, con que todavía no pueden prender al Señor, ilegalidad, corrupción. Pensemos un momento, ¿no? Estos hombres de largas ropas, ¿se acuerdan que lo vimos en Mateo? Las filacterias, tan distinguidos, que pasaban por las plazas y que la gente, ¿qué tenía que hacer? Tenía que saludarle, rabí, rabí. Estos maestros distinguidos que se sentaban en las primeras líneas, que eran respetables, de repente pierden la cordura, pierden el dominio propio. Y aquí lo vas a ver como animales enfurecidos.
porque todo era apariencia. Y ahora van a estar reflejando lo que realmente son. No solamente eran ilegales y corruptos los juicios que el Señor enfrentó, sino abusivos y violentos. Miren versículos, ahora sí volvemos a Lucas 63 al 65. Tuve que ir a los evangelios para mostrar el contexto. Leemos 63 al 65 de Lucas 22. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Ahora me siguen, hermanos. ¿Dónde estamos acá? ¿En la casa de quién? No estamos en el templo. Estamos en la casa de Caifás. Entonces, si yo te pregunto, ¿quiénes son los que están golpeando al Señor? No me digan los soldados romanos. No son los civiles. ¿Entendés? ¿Quiénes son los que golpean acá? Lucas, lleno de horror y de espanto, en el versículo 65, no da detalle. Lucas solamente dice, y decían muchas cosas insultantes, traduce una versión, otra dice las Américas, decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. ¿Vieron cuando decían, no, es irreproducible lo que se estaba haciendo? No voy a dar detalles, eso está diciendo Lucas, versículo 65. Se dijo tantas cosas de él, pero lo que estaban pegándole al Señor, trompadas, pero con los ojos vendados del Señor, era su pueblo. Eran los líderes religiosos. Ellos comenzaron el maltrato, abusivo y violento. Le escupieron en el rostro, dice. Por ahí vos no entendés esto de escupir en el rostro, qué significa, pero en el pueblo judío escupir en el rostro era señal de desprecio. ¿Qué es desprecio? Lo contrario a aprecio. No apreciaron al Señor, lo despreciaron. Era una forma de despreciar a alguien violentamente. Mateo 26, 67 también lo dice. Números 12 te describe lo que era despreciar. Era una señal de desprecio. Le escupieron en el rostro, le vendaron los ojos. Ahí comenzó el abuso y la violencia. No en los romanos, en su pueblo. Marcos 14, 65 nos dice, y comenzaron algunos a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a pegarle trompadas. Y se burlaban, se profetiza, y los alguaciles luego le entregan a los alguaciles. Desprecio. También decía muchas otras cosas que no se pueden decir a él, blasfemando. Desprecio. No apreciaron al que tenían delante. No lo apreciaron. ¿Saben que Juan habla de eso? El Evangelio de Juan. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. No te duermas. Está calentito acá, viene el aire calentito, hace frío, está calentito, entonces por ahí no dormiste bien. Despertate. Mirá lo que dice Juan 1, 9 al 12, por favor, si podemos leerlo. Los juicios eran ilegales, corruptos, abusivos y violentos. Pero Juan ya nos dice el por qué hacían estas cosas. Juan capítulo 1, versículos 9 al 12, por favor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan describe, el Evangelio de Juan, uno de los más allegados al Señor, el círculo más íntimo, está diciendo, ¿saben qué? Bueno, ya vimos el Evangelio de Juan, es precioso, ¿no? La introducción, cómo resalta Juan la deidad de Cristo. La deidad significa que Jesús es Dios, a diferencia de los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios y otra secta. Jesús es Dios. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho.
¿Por quién? Por el Señor. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a su pueblo vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron, le despreciaron. Aquí le vemos escupiéndole en la cara. Escupiendo. Pedro después habla, ustedes se entregaron, ustedes lo mataron. Y compungido de corazón en Hechos capítulo 2, dice, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y crean. Pero Juan 3, un poquito más adelante, Juan capítulo 3, 16 al 21, por favor, si podemos leer. Juan 3, 16, muy conocido, pero vamos a leer hasta el versículo 21. Muestra. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es claro, Juan, da ganas de predicar este texto, ¿no? Pero mirá, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero ¿saben por qué le escupían al Señor? ¿Por qué despreciaron al Señor? Porque sus obras eran malas. En síntesis, para que la entiendan bien, porque amaban su pecado. Amaban su pecado. Anás amaba lo que hacía. Amaba. Entonces, por eso despreciaron al Señor. El desprecio del Señor, el desprecio a Él, el desprecio del Evangelio es porque amas tu pecado. La Biblia dice que no hay justo ni a un mundo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios es quien te atrae y te muestra lo que somos, malos de nacimiento. Malos. Malos y malas. 1000 veces lo vamos a decir. Para que entiendas el concepto. David dijo, maldad me concibió mi madre. Por eso necesitamos de Cristo. Y mucha gente rechaza a Cristo porque sabe lo que es. Y da luz. Y el Evangelio te confronta con lo que sos y no quieren, aborrecen la luz. Porque la luz muestra sus obras malas. Odian a Dios. El mundo odia a Dios. El mundo volvería a ser lo mismo. Abusivos, violentos, ilegales, corruptos. Simplemente se refleja el corazón de lo que era. Y acá termina, eran incrédulos. Por eso hicieron lo que hicieron. Vamos a leer los versículos, volver a Lucas, versículos 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ellos necesitaban una frase, un dicho, algo que dijera el Señor para llevarlo a los romanos, para llevarlo y retorcerlo. Lo van a ver que retorcer lo que Él dice y inculparlo. Ellos querían matar al Señor, odiaban. Hermanos, quiero que entiendan que el texto que leímos, como leyó el hermano Juan, no era así. No era ese tono. Yo quiero que piensen en la atmósfera de cómo fue esto. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante el concilio. Ahora de Caifás ya junta el concilio. Algunos.
El concilio era la Corte Suprema, para que entendamos. Lo máximo. Juntaron ahí. ¿Cómo creen que estas personas, en qué tono habrán hecho la siguiente pregunta? Si tú eres el Cristo, dínoslo. ¿Cómo creen que habrá sido el tono? ¿Cómo creen? ¿Por qué pastor insiste en el tono? Para que usted entre en la atmósfera y vea la película ahí. ¿Cómo creen que estas personas han preguntado al Señor? ¿Para saber de Cristo? ¿Para ser salvos? Mira, cuando una persona está preparada por el Señor y dice, yo quiero saber de Cristo. Yo quiero saber de Cristo. ¿Habrá sido así? No, mire. Si tú eres el Cristo, dinos. Así leyó el hermano Juan, ¿no? ¿Creen que fue así? ¿Me permiten leer cómo fue? No voy a gritar mucho. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, si os lo digo, no creeréis. Y si os pregunto, no responderéis. Realmente ha sido, el odio les salía por los ojos. Ellos necesitaban inculparlo ante los romanos. ¿Eres tú el Cristo? Por supuesto que no iban a responder. Por supuesto que no era una curiosidad. Por supuesto que no era para saber de Cristo y ser salvos. No era para creer, no era un síntoma de necesidad espiritual. No obstante, el Señor lo afirma. Y versículo 69 dice, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Lo afirma. Reafirmó su identidad al declararlo. Y la respuesta del Señor en la negación del versículo 68 es enfática. No lo van a decir, no lo van a creer, por más que se lo diga. Algo pasó lo mismo en Lucas 20. A ellos no les interesaba saber. Lucas 20 nos dice que aconteció que en uno de los días, cuando él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el Evangelio, se le enfrentaron ellos. Unos días atrás, rebobinando, unos días atrás. Los principales sacerdotes, los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo, ahí yo creo que habrá sido más suave, dinos. Lucas 22, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque había limpiado el templo. ¿O quién te dio esa autoridad? Respondiendo él les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta, díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? ¿Te acuerdan, no? El texto. Y ellos discurrían o discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, va a decir, ¿por qué no le creíste? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a piedrazos porque están convencidos de que Juan el Bautista era un profeta. Entonces le dieron vuelta y decían, no sabemos dónde es. Entonces Jesús, versículo 8 de Lucas 20, dijo, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago otras cosas. Qué texto, ¿no? ¿Ven cómo se fue acumulando el odio? Y ese digno, si tú eres el Cristo, fue para que Él se inculpara a sí mismo. El Señor se declara a sí mismo. Versículo 69, de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. El Señor nombra ahí dos textos y los une. Dos textos del Antiguo Testamento impresionantes, que lo hablamos. Una es Daniel 7 y la otra es el Salmo 110. Daniel 7, cuando nombra al profeta, dice, versículos 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, he aquí, ellos lo conocían. ¿Sabían o no sabían quién era Daniel? ¿Sabían o no sabían qué decía Daniel 7? Nosotros tenemos Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Eso es, por eso cita
el Hijo del Hombre, que ustedes están leyendo ahí en Lucas 22, 69, estará sentado a la diestra de Dios, Él va a venir en las nubes. Qué linda promesa, certera. Bueno, era lo que ellos necesitaban. Salmo 110 también lo nombra. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Señor junta ambos pasajes y se los da. 70, versículo 70, hermano. Lucas 22, 70. ¿Cómo termina? Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo sois. El Señor usa una retórica ahí, los hace pensar, le dice, y ustedes lo están diciendo, ustedes lo están afirmando. Bueno, 71, ellos le dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído oír de su propia boca. Para ellos era una blasfemia. El sumo sacerdote y los demás presentes consideraban esta pretensión como una usurpación del honor divino por parte de un hombre común y corriente, un reo, una blasfemia. Y ellos creyeron que ahí ya está listo, terminados los 3 juicios. Ahora va a los romanos, lo condenamos. Te pregunto, ¿lo condenaron? O mejor te hago la pregunta, ¿quién condenó a quién? ¿Quién condenó a quién? Ellos acá dijeron, eureka, victoria, listo, acá está, lo agarramos. Van a ver el domingo que viene. Toman eso contra Pilato, contra Herodes. ¿Quién condena a quién? Porque Juan 3 dice, terminando, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36. Pero el que no obedece al Hijo, las Américas, el que no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Quién condena a quién? Te pregunto, ¿quién condena a quién? ¿Quién condenó a quién? El mundo es condenado porque ama su pecado. Juan, lo vimos, Juan 3. Permítame terminar porque un autor describió el pasaje de Lucas de la siguiente manera. Lucas quiere enfatizar la verdadera identidad de Cristo, comenzando desde Maestro, Profeta, Mesías, Hijo de Hombre, Hijo de Dios. Jesús es el verdadero hombre que manifiesta plenamente la misma imagen del Dios invisible. En Jesús se superan todas las figuras del Antiguo Testamento. Él es asimismo, al mismo tiempo, Hijo de Hombre e Hijo de Dios, porque es Dios y es hombre. Aquel que es la misma autorrevelación de Dios para concretar, modelar el prototipo del nuevo hombre en el reino de Dios. Él es el fundamento de la iglesia, el juez eterno, el rey de reyes, señor de señores. Pero qué paradoja, lo consideraron un bandido, porque con palos y antorchas fueron a matar. Quizás estás visitando hoy o estás escuchando esto a través de la página web. La pregunta para hacerte es, ¿quién es Cristo para vos? ¿Qué entendés de Cristo? ¿Quién fue Él? Vamos a orar y esperamos que el Señor te guíe a través de los pasajes que hemos escuchado y realmente puedas caer de rodillas y humillarte ante aquel que resucitó de los muertos, está vivo y vendrá a buscar su iglesia. Murió sustitutivamente, Él se entregó a sí mismo. Él podía haber buscado 12 legiones de ángeles para zafar de la cruz. No lo hizo, se entregó por vos y por mí. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos hace ver realmente que aquí está tu entrega sustitutiva por nosotros en la cruz, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. El ser humano te odia, te aborrece. No viene por sí mismo al Evangelio a menos que tú le traigas. Oramos, Señor, para que tú obres en el corazón de aquellos que están escuchando y no te desprecien, Señor. No te desprecien. Vengan a ti, te busquen, Señor. En tu nombre, amén, Señor.